Hola, buenas tardes eh, al, al público, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de esta plática llamada Autolesión no suicida, una búsqueda para lidiar con el sufrimiento que nos compartirá la maestra Ana Daniela Galán Navarro. Esta plática forma parte de la Jornada Anual de Salud Mental que en colaboración con la Comisión de Equidad y Espora Psicológica, como parte de la Facultad de Ciencias, pues hemos estado haciendo a lo largo de este año. Y bueno, este tema es muy importante y fundamental dada la creciente frecuencia de las autolesiones en la comunidad estudiantil. Entonces, nos vendrá bastante bien saber un poco más sobre ello y qué mejor de la mano de una experta en el tema. Les voy a hablar un poquito más sobre la maestra Ana Daniela para después darle el micrófono y nos comparta más sobre este tema tan importante que son las autolesiones. Eh, la maestra Ana estudió la maestría en psicoterapia para adolescentes por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una licenciatura en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ha laborado en instituciones privadas y públicas brindando atención psicológica, sumando más de 7 años como psicoterapeuta. También ha trabajado en el puesto de psicopedagogía en múltiples instituciones privadas, ofreciendo orientación escolar a alumnos, padres y profesores. Cuenta con 2 publicaciones, una llamada El sinsentido del suicidio adolescente en la revista electrónica de FES Iztacala, Errancia, la palabra inconclusa, y en el libro Perspectivas críticas sobre la salud mental, contribuyó con el capítulo titulado Una revisión sobre la clínica de la anorexia desde Freud y Lacan. A su vez, ha participado en diversos congresos, como lo fue el Congreso Internacional de Salud Psicológica en Niños y Adolescentes, que se celebró en España, con los trabajos Una dificultad en la construcción de la identidad y otro trabajo titulado Relación entre la percepción del ambiente familiar e ideación suicida en adolescentes mexicanos. Como podemos ver, es experta también en este grupo de adolescentes, de jóvenes adultos y con diversas problemáticas. Las que nos va a hablar hoy es alrededor de las autolesiones. Así que adelante, maestra Ana, todo suyo el micrófono. Muchas gracias, Marlene. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, te Mm, escucho. Como justamente les comentan, traigo la conferencia con el título de Autolesión no suicida, una búsqueda por encontrar una estrategia para lidiar con el sufrimiento. Em, Justamente la idea de esta ponencia nace a través de esto que comenta Marlene, ¿no? Empezamos a ver que hay un incremento en el consultorio del número de casos que pues se están dando. Permítanme tantito, voy a compartirles la presentación. Hay una presentación más que nada que va a pues buscar ir como rescatando algunos puntos importantes, ya como eh, pues sí, de manera esquematizada. Justo al empezar a ver como esta cantidad de pacientes que se están autolesionando en el consultorio, es que surge la propuesta de hacer esta conferencia. También lo que vamos encontrando es que personas allegadas a chicos que se autolesionaban nos empiezan a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se cortan? ¿Qué está sucediendo que los lleva a recurrir a eso? Si bien me parece que es complejo decir que en todos los casos las autolesiones se van a dar por las mismas razones, y un poco lo que busco con esta conferencia es pues dar ciertas directrices que nos ayuden a pensar la problemática.
El objetivo principal, más que nada, tiene que ver con una acción de prevención a través de ir abriendo ciertos espacios que le den visibilidad a estos temas de suma importancia y también ayuden a desmitificar información alrededor del tema. Y pues bueno, una vez hecha esta salvedad, comenzamos con lo que es el tema. En el comunicado de prensa del INEGI del 8 de septiembre de 2022, se reporta que en el 2021 sucedieron 8.351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país. De igual forma, el suicidio en personas de 15 a 29 años constituye la cuarta causa de muerte en México y pues esto que aparece aquí en la diapositiva, ¿no? Encontramos que el número de hombres que recurren a esta forma de suicidio en comparación con el número de mujeres, pues va a ser mayor. Ahora un poco los datos que toma el INEGI tienen que ver con autolesiones suicidas, ¿no? Esto debido a que es más fácil medirlas, debido a que son conductas manifiestas y estas no se esconden, ¿no? En el caso de las autolesiones no suicidas, de las que voy a hablar el día de hoy, pues son conductas que no se comentan a otros y usualmente son un secreto. Por eso de repente es tan complejo encontrar estadísticos que nos lleven a ver la verdadera pues implicación que está teniendo en la comunidad esta práctica. En cuanto al tema que hoy les traigo es la autolesión no suicida, o por sus siglas en inglés, ANS, o por sus siglas en español, ANS. Y bueno, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales lo define como la destrucción de tejidos corporales que el individuo realiza a su propia piel o cuerpo sin la intención de morir. Esto último es muy importante, ya que al haber, como les comento, esta cuestión de las autolesiones que se realizan cuando la persona intenta suicidarse, yo el tema que voy a retomar es las que no tienen la intención de generar muerte. Y pues bueno, el DSM toma como, eh, va a englobar en estas conductas de autolesiones no suicidas, aquellas como cortarse, quemarse, frotarse la piel hasta sangrarse, golpearse, morderse, entre otros. Y pues bueno, actualmente es un tema que ha demostrado cierto interés y hay más información sobre él. Ya podemos ver cómo incluso en algunas páginas suben infografías, ¿no? Para informar acerca del tema. Eh, y bueno, lo que más se destaca es que justamente la población que está especialmente vulnerable son los adolescentes. Un poco les hablo acerca de la historia pues, de todo este concepto. En los años 60 y 80 se dice que las personas se autolesionaban porque tenían un trastorno mental muy incapacitante que estaba vinculado a la violencia familiar o al abuso sexual. Esta era la idea que tenían, pues sí, de los 60 a los 80 sobre lo que eran las autolesiones. Pero en los 90 se empieza a informar que ya hay personas que no tienen trastornos mentales que también están recurriendo a las autolesiones. Y sobre todo sucede que aparece una oleada de jóvenes que se están cortando. Esto obviamente genera una crisis a nivel de salud y entonces se empiezan a crear equipos y líneas de investigación específicas para investigar qué son las autolesiones. Hoy en día las autolesiones pues ya es un tema muy conocido, ya hay bastante investigación, ya los psicólogos están bastante familiarizados con la temática. Inclusive se hacen ya análisis entre varios países y pues bueno, se ha descubierto que esta no es una problemática específica de México, sino que es a nivel mundial. También entre las cosas que han encontrado es que tiene mayor prevalencia en adolescentes y jóvenes. Pero al mismo tiempo es un tema muy amplio que es de repente difícil de medir por la cantidad tan grande de información que hay. Si bien vamos encontrando como ciertas coincidencias en la literatura, pues bueno,
también vamos encontrando ciertas cosas que de repente nos hacen pensar que falta estudiarla más. Y pues bueno, entre las cosas que, como les digo, están como más conocidas en toda esta información es que se inicia en la adolescencia y va disminuyendo en la edad adulta. Cuestión que voy a ir desarrollando más adelante. Asimismo, algo que han encontrado es que va a ser algo que va a correlacionar con lo que es el suicidio y el nivel de manejo emocional. Y un poco ya para entrar a lo que son las autolesiones, les comento que las autolesiones tienen una historia bastante cercana a nosotros como individuos, ¿no? Comienzan en la infancia, ¿no? Podemos verlas en los bebés. Si vemos que de repente a los bebés les ponen como guantecitos, ¿no? Justamente son para que no se rasguñen, ¿no? Para que no se autolesionen. También vemos que se muerden a sí mismos, se arañan, se pellizcan, se arrancan costras, se rascan hasta sangrar. De repente, ante situaciones como muy frustrantes para ellos, se pueden llegar a golpear en la cabeza. En los berrinches los vemos arrojarse al suelo. Finalmente, todas estas son conductas de alguna forma autolesivas, pero también son conductas que les permiten ir explorando el mundo a los bebés. Les permiten encontrar una forma de protegerse de las emociones en cuanto a cómo poderlas sacar, ya que a esas edades tan tempranas todavía no pueden ser puestas las cosas que sienten en palabras y ni siquiera pueden ser entendidas las emociones en sí. En este explorar el mundo a través de lastimarse, también lo que encuentran es el límite, ¿no? Entre ellos y el mundo. En el momento que sueltan el golpe, ¿no? Encuentran el límite entre su cuerpo y, por ejemplo, la pared. Pero bueno, todas estas conductas a medida que el niño va creciendo, pues se van desapareciendo hacia los 2 años. Se va elaborando un esquema corporal y el niño va a ir aprendiendo a ya no hacerse daño y sobre todo a identificar estas conductas asociadas al dolor. Ahí los padres tienen una importante implicación en este desarrollo porque finalmente ellos irán diciéndole, no, eso te hace daño, ¿no? Se irán de alguna forma haciendo que el niño entienda que esas no son conductas que son aceptables en la sociedad ni formas de tratarse a sí mismo. Sin embargo, si vamos a ver que a medida que persisten, empiezan a ser conductas que están cargadas de emociones, ¿no? Ansiedad, cólera, empiezan a ver que también es una forma de agredir a su entorno, ¿no? Debido a la reacción que el entorno tiene cuando ellos lo hacen. Y pues como les comento, a medida que vamos creciendo, estas conductas van desapareciendo, pero en algunos casos reaparecen en la adolescencia. Aquí vamos a ver una diferencia importante porque ya en la adolescencia ya empieza a aparecer como un ritual, ¿no? Ya la persona ya lo hace un poco de una manera más consciente, ¿no? Ya eligen de repente con qué herramientas se van a autolesionar, en qué momento del día, ¿no? Ante qué situaciones. Si bien no es algo enteramente consciente al inicio, a medida que se va consolidando como una estrategia efectiva para ellos, pues sí, se va estableciendo este ritual en el que incluso juegan un papel importante las curaciones después de haberse autolesionado. Ahora, justamente también traigo como esta cuestión de poder ver la diferenciación, ¿no? Entre lo que es una autolesión con una finalidad suicida y una que no tiene esta finalidad, ¿no? En el caso de, eh, como les comento, las autolesiones no suicidas, el punto fundamental de su definición tiene que ver con que conscientemente no se está buscando la muerte. Esta autolesión no va a tener como objetivo matarse. Y pues bueno, también podemos ver que en el caso del suicidio, a la hora de realizar la autolesión, sí se está buscando salir de la vida, se está buscando morir, y sobre todo es un buscar dejar de sentir cualquier cosa, acabar con los sentimientos por completo, ya sean agradables o no. En la autolesión
no suicida, con lo que se está buscando es acabar con el sufrimiento, con esta emoción que es desagradable. No es con todas las emociones, es con las desagradables. Ellos quieren a través de la autolesión sentir otra cosa. También vamos a encontrar que en el suicidio las autolesiones son de mayor gravedad, ya que se está pensando realizarlas una vez, ¿no? Y con ello acabar con todo. En el caso de las autolesiones no suicidas, en la mayoría de los casos, no son de gravedad, ¿no? Usualmente no requieren atención médica y las autolesiones no suicidas se realizan con más frecuencia. En el caso de las suicidas, eso no va a suceder, ya que, como les digo, están buscando realizarla solo una vez. También se experimenta, en el caso de las autolesiones suicidas, una angustia muy fuerte. Obviamente, el tomar la decisión de cortarse para acabar con la vida va a generar un nivel de angustia muy alto. En el caso de las autolesiones no suicidas, la angustia psicológica baja en el momento en el que se corta, ¿no? Si hay una sensación de bienestar momentáneo después de la acción. En las autolesiones suicidas es lo opuesto, ¿no? Obviamente hay un incremento de esta tensión después de que se hace el intento de suicidio. Y pues bueno, aquí hago un poco esta diferenciación para que podamos proseguir con el tema, pero creo que lo más importante a resaltar es que hay una sensación de bienestar en la autolesión no suicida, ¿no? Y es por eso que se va repitiendo con frecuencia. También es importante destacar que los adolescentes que se autolesionan van a tener una probabilidad más alta de cometer suicidio, pero más bien por la falta de herramientas para lidiar con sus problemas diarios, no en sí mismo porque se autolesionan. De igual forma, las autolesiones no suicidas sí pueden llegar a ser accidentes graves, ya que en la medida en la que se van autolesionando, van generando cierta tolerancia al dolor y a veces pueden llegar a cortarse más de lo que ellos esperaban. De igual forma, si se llegan a autolesionar bajo la influencia de alguna sustancia que nuble la percepción de la realidad, pues obviamente un corte que en un inicio es pretendido como un rasguño, se puede convertir en un intento de suicidio. Es por eso que es importante pues poner atención, ¿no? a la gravedad también de las autolesiones. Ahora, si bien las autolesiones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, las localizaciones más frecuentes van a ser los brazos, las manos, las muñecas y los muslos. Esto obviamente porque de repente son de más fácil acceso durante ciertos episodios de angustia, ¿no? Se van a ir a los lugares que tengan como más a la mano. Los métodos más habituales en los que practican esta clase bueno, las herramientas más habituales con las que se cortan son objetos afilados, sacapuntas, a veces llegan a utilizar cúters, ¿no? Pero también hay otros tipos de autolesiones, no únicamente es el corte en el cuerpo. También a veces son quemaduras, golpes en diferentes partes del cuerpo, rascarse hasta sangrar. Hay una gran variedad de formas en las que la persona puede autolesionarse, pero como les digo, finalmente el objetivo principal de la autolesión es hacerle un daño al cuerpo que ayude a reducir los niveles de emoción que se están sintiendo. Como les comentaba, la mayoría de estas autolesiones son superficiales y no requieren de tratamiento médico. Sin embargo, sí es importante evaluar la lesión, ¿no? A fin de descartar que no vaya a haber infección o que se requiera realizar algún tratamiento quirúrgico. También vamos a encontrar que las autolesiones, como les digo, al ser un tema que es muy estudiado, no tiene mucho que se acuñó este nombre, pero anteriormente pues había como muchos sinónimos para llamarlo.
autoagresión, automutilación, en inglés self-injury, self-harm, self-cooking. Al final tienen que ver con ciertos sinónimos que se pueden utilizar para hablar de las autolesiones. Y pues bueno, las preguntas más frecuentes que enfrentamos los psicólogos sobre este tema es ¿por qué las personas se autolesionan? Yo estuve haciendo como una revisión de varios textos y un poco encuentro que en lo que coinciden es que hay una dificultad para manejar el dolor o la tensión emocional. También se encuentra como esta parte, ¿no? De que el individuo siente que no tiene herramientas para hacerle frente a sus sentimientos o experiencias desagradables. Y pues bueno, también a medida que van realizando las autolesiones, dejarlo de hacer se vuelve difícil, ¿no? Se vuelve como un ciclo. La persona se siente mal, se autolesiona, tiene este pequeño y breve momento de tranquilidad, pero posteriormente regresa y se tiene que autolesionar. Es por eso que ellos comentan que una vez que comienzan a hacerlo, pese a que se dan cuenta de que es dañino y que no es saludable para ellos, es muy difícil dejarlo. También los pacientes llegan a mencionar que las autolesiones permiten que sus emociones fluyan y el dolor emocional que en algún momento se vuelve intolerable, se vuelve manejable. Y entonces hay una sensación inicial de bienestar. Ahora, las autolesiones también aparecen porque hay una dificultad para poner en palabras la intensidad del sufrimiento, ¿no? Inclusive a veces las mismas emociones. En general hay una dificultad importante para hablar sobre aquello que está generando todo esto. Y pues bueno, también se han reportado como varias razones por las que una persona puede llegar a autolesionarse. Algunas de ellas se las pongo aquí, de acuerdo con Rodríguez. Sentir alivio, mostrarle a los demás lo mucho que sufren, es una forma de pedir ayuda. Sentir de repente que tienen un motivo real para experimentar dolor, sentirse vivos o reales, comprobar que no están soñando o en estados ya más graves de disociaciones para sentir que están pudiendo conectar con la realidad, para castigarse, castigar a otros. Finalmente, la razón por la que alguien se autolesiona es algo muy particular, ¿no? Muy subjetivo que va a tener que ver con la historia de esta persona. Aquí, como les digo, o sea, se enuncian algunas de las causas que pues se ha escuchado con mayor frecuencia en el consultorio, sin que por ello sean las únicas por las que alguien podría llegar a lastimarse de esa forma. Asimismo, la Sociedad Nacional de Autolesiones va a sugerir que cuando un joven no tiene las herramientas adecuadas para lidiar con sus emociones o problemas cotidianos, puede recurrir a conductas autodestructivas. Las más conocidas son el abuso de sustancias como alcohol o drogas, pero también entre ellas se puede incluir el hacerse daño a ellos mismos para lidiar con sus emociones. Finalmente, son colocadas como también conductas autodestructivas. Y pues bueno, también otra de las situaciones que se puede pensar cuando alguien se autolesiona es que a veces es una forma de volver contra sí mismo aquella violencia que están dirigiendo a otra persona. A veces en la línea de atravesar por una situación que les causa eh, mucho enojo, mucha agresividad y se sienten sumamente impotentes de no poder sacarla, no poderla poner en palabras, no saber cómo lidiar con ella. A veces en esta cuestión de estar nublado por la emoción, pues sí se pueden llegar a agredir a sí mismos con la finalidad de disipar esa furia que sienten contra el otro.
Es un movimiento un poco complejo de entender desde una cuestión lógica, pero creo que aquí lo que hay que pensar es que esto tiene que ver con situaciones emocionales muy fuertes en las que el individuo no se siente con la capacidad de poder lidiar con lo que está sintiendo, ¿no? Y en esa línea no puede encontrar otra forma de lidiar con eso más que a veces haciéndose daño a sí mismo con la finalidad también de poder recobrar cierto control que de repente ciertas situaciones lo llevan a sentir. Sin embargo, como les digo, es importante entender que no en todos los casos sucede esto, pues llegan a ser cuestiones individuales, pero también un poco lo que hemos encontrado y que reporta la literatura es que usualmente el rostro no es un lugar en el que se den estas autolesiones. Em, Berton, un antropólogo que realiza un libro alrededor de todo lo que simbolizan las autolesiones en la sociedad, nos habla de que el rostro no va a ser tocado porque es como un principio sagrado de identidad, ¿no? O sea, el rostro es aquel que mostramos al mundo, a la sociedad, y pues lastimarlo también va a hablar de el vínculo que tiene la persona con la sociedad, ¿no? Como les digo, estas son conductas que se hacen como en secreto, ¿no? En lugares en los que nadie más ve, ¿no? A la hora de hacerlo en la cara, pues ya cambia la situación, ¿no? Ya hay un punto ahí que realmente nos habla de una gravedad, ¿no? Las autolesiones en el rostro, como les digo, no son frecuentes y en el momento en el que llegan a hacerlo, pues sí provocan esta sensación de angustia, ¿no? De qué está pasando para de repente tener que ponerlo en en un lugar que de repente socialmente se protege tanto. Y pues bueno, en las autolesiones el sufrimiento es el precio que se paga para asegurar la vida, ¿no? No hay que pensarlo como una cuestión de masoquismo, que es como algo que de repente suele pensarse, ¿no? En este caso, las autolesiones no suicidas no tienen la finalidad de gozar a través de este sufrimiento, sino más bien tienen que ver con sufrir. El individuo necesita sufrir a través de la autolesión para sentir que puede seguir viviendo. Y pues bueno, Mondragón nos resume un poco la sintomatología de las autolesiones. Eh, Comenta que las personas que se producen lesiones en la piel buscan alcanzar cierta tranquilidad a nivel emocional. También nos dice que la autolesión es deliberada, no son accidentes, son cuestiones que se hacen conscientemente. De igual forma, la persona que se autolesiona no busca terminar con su vida ni poner en riesgo la de otra persona. A veces pueden iniciar por imitación, pero cada persona le va a dar un sentido muy particular. Y finalmente es un mecanismo que tiende a reducir el sufrimiento emocional. Ujú. Pues bueno, como les comento, las autolesiones son agresiones muy puntuales en el cuerpo que responden al sufrimiento y si bien llega a haber algunos adolescentes que solo las hacen una vez y esto les basta para no volverlas a hacer, pues sí hay personas que encuentran en ellas una forma de controlarse a sí mismos y de regularse, ¿no? Y sobre todo contener las situaciones que en el día a día van atravesando. Y pues para eso les traigo como un ejemplo, ¿no? Eh, Cuando yo estaba haciendo mi servicio social en la secundaria, me traen un grupo de chicas que eran como unas 5 que se habían autolesionado. Lo habían hecho en la escuela, entonces por eso se habían dado cuenta de ello, ¿no? Yo hago la entrevista con cada una de estas chicas y finalmente vemos ahí cómo es que cada una de ellas se relaciona de manera diferente con las autolesiones, ¿no?
La primera chica que entrevisto, pues finalmente era la que pues ya había recurrido a esta estrategia, ya era algo que estaba consolidado para ella, cada vez que se sentía mal lo hacía, le platica a sus demás compañeras, que obviamente al estar en la adolescencia, pues hay cierto sufrimiento con el que siempre van a tener que lidiar, ¿no? Eh, Otra de las compañeras también lo practicaba, también eh, había recurrido frecuentemente a ello, y otras tres de las chicas no lo realizaban para nada, ¿no? En el caso de una de ellas lo realizó, le pareció horrible, le dolió muchísimo, y ella dijo, jamás lo vuelvo a hacer, ¿no? En el caso de otra, me dijo, nada más lo hice como para ver qué se sentía, igual no me gustó, no lo volveré a hacer. Esto que les comentaba, ¿no? De repente hacerlo una vez puede llevar a hacer algo que se vuelva sumamente aversivo y las lleva a decir, ¿no? Y en el caso de otra de las chicas que entrevisté, ella sí me dice, es que me sentí bien cuando lo realicé, ¿no? Entonces, finalmente, con cada una de ellas es un trabajo diferente alrededor de cómo se posicionan frente a la autolesión. Por eso que es difícil dar como información que diga A más B igual a C, que finalmente va a depender mucho de una serie de situaciones que se den en la vida de la persona. Sin embargo, pues algunos autores pues, se animan a dar como algunos factores de riesgo, ¿no? Como les digo, lo que tenemos como en concreto es que usualmente aparecen en la adolescencia y disminuyen en los jóvenes debido al desarrollo de diferentes mecanismos para regular sus emociones. A lo largo de la vida vamos creciendo, atravesando diferentes situaciones que nos permiten tener diferentes herramientas para lidiar con las emociones que vamos experimentando. Es por eso que así se explica desde la teoría el por qué aparece en la adolescencia y disminuye en la edad adulta, en algunos casos. Y pues bueno, si bien es algo que puede aparecer en diferentes tipos de personalidades, ¿no? Que no se limita a factores ambientales o socioculturales, pues Nove se atreve a dar algunos factores de riesgo, ¿no? Que van a predecir estas conductas. Uno es que es frecuente en la adolescencia temprana y media. Lo relacionan también con la negligencia emocional o física de los padres, con relaciones inestables con los padres, con el maltrato infantil, con el abuso sexual, con la violencia física. Situaciones en las que finalmente las emociones con las que se lidia son pues bastante intensas. También se ve como un factor de riesgo que la persona sea muy impulsiva o que sea muy reactiva emocionalmente, que haya sentimientos de fracaso, de inferioridad, que sean agresivos, que tengan dificultades para expresar las emociones o identificarlas, y pues algunos trastornos como depresión, bipolaridad, trastornos alimenticios, adicciones, entre otros. Como verán, son muchos factores que de repente pueden llevar a que uno piense, oye, pues es que cualquiera, ¿no? Puede caer en bastantes de esas situaciones. Por eso les digo, es muy difícil actualmente decir esto es lo que lleva a una persona que se autolesione, porque finalmente, pues si lo pensamos en lo que en algún momento les comenté, pues es una estrategia bueno, una estrategia es una forma que los niños tienen para conocer el mundo y que siempre va a estar presente, ¿no? En la persona. A medida que desarrolle herramientas, pues va a poder lidiar con sus emociones de una forma distinta. Obviamente, si hay situaciones en las que eh, pues las emociones son difícilmente controlables porque hay una cuestión traumática de por medio, pues no va a ser raro que aparezcan las autolesiones. Eh, Algunos indicadores conductuales que tal vez nos pueden llevar a sospechar que el adolescente está teniendo pues esta conducta.
es que le encontramos muchas lesiones frecuentes e inexplicables en antebrazos, muñecas, manos, sobre todo cicatrices en el antebrazo no dominante, porque pues, bueno, obviamente cortar con la mano con la que escriben y las marcas más frecuentes van a estar en el brazo no dominante. También va a haber una utilización de vestimenta como inapropiada, ¿no? Mangas largas, ropa que pueda cubrir las lesiones, ¿no? A pesar de que esté haciendo mucho calor, de repente la ropa busca que no se muestre casi ninguna parte del cuerpo, múltiples accesorios que cubran las áreas del antebrazo, antecedentes de autolesión. Y pues bueno, vengo diciéndoles desde hace rato esta parte, ¿no? De que las autolesiones son algo que ocurre en la infancia y que pues finalmente, digo, en la adolescencia, ya como una problemática y pues bueno, si nos ponemos un poco a pensar el por qué, mucho tendría que ver con que en la adolescencia el cuerpo se vuelve algo ambivalente para el adolescente. Está cambiando, está volviéndose algo que a veces ni siquiera es capaz de entender. Se asusta al ver estos cambios. Es un cuerpo que es amado y a la vez detestado, pero a la vez es un medio de expresión simbólica, ¿no? Va a estar buscando en este cuerpo también su identidad, a través de querer ser original, ya sea con el peinado, con la ropa, va a buscar diferenciarse. De igual forma, este cuerpo se vuelve una batalla para su identidad y pues a veces también las autolesiones son cosas que realiza para endurecer, ¿no? Para cambiarlo, para sentir que tiene el control de mí. Y pues bueno, van a aparecer los portes como una forma de controlarse después de un episodio que genere mucho sufrimiento. Como les digo, las autolesiones llegan a un punto en el que se consolidan como una estrategia para enfrentar el sufrimiento y entonces a veces se puede llegar a realizar las autolesiones durante muchos años. Y en esos años no únicamente se pueden llegar a cortar, sino utilizar diferentes tipos de autolesión. Esto con la finalidad también de que ellos van buscando cómo manejar sus emociones, porque esta, esta dificultad para lidiar con ella los está haciendo sentir que poco a poco están siendo empujados ante la idea de suicidar. Están buscando aliviar el malestar emocional y buscar una mejora emocional. Como finalmente es una estrategia que tiene cierta efectividad, pues se consolida fácilmente. Y es por eso que en estos casos es importante recurrir a la atención psicológica. Como les digo, no es fácil para ellos salir de manera individual y es por eso que los especialistas estamos ahí. Ahora, estos comportamientos van a ser señales de que el individuo no cuenta con las herramientas necesarias para poder lidiar con su vida cotidiana. Y detectarlo a tiempo, obviamente, evita que esto escale a situaciones más graves, entre ellas el suicidio. Y pues bueno, en el consultorio, los pacientes plantean que recurren a las autolesiones como una forma de tranquilizarse y que eventualmente tiene una prevalencia en su vida. Si bien esta relajación, como les comentaba al inicio, es temporal, y cuando pasa el problema sigue ahí, la práctica se renueva, ¿no? Y entonces genera un ciclo. Em, Ahora un poco les hablaré del trabajo con pacientes, ¿no? Esto también, porque creo que es importante, pues que las personas conozcan, ¿no? A grandes rasgos qué es lo que se va trabajando para que también se le vaya perdiendo el miedo a ir al psicólogo. Em,
El profesional más que nada en un inicio busca indagar aquello que está detonando que se esté utilizando esta estrategia para lidiar con sus emociones. También va a buscar a lo largo del tratamiento establecer diferentes estrategias, entre ellas la misma psicoterapia. En el caso en el que el riesgo es muy alto, pues obviamente se incluye a la familia para poderle dar ciertas indicaciones que permitan proteger a la persona. Y si hay un riesgo constante en la vida, bueno, hay un riesgo constante que está corriendo el paciente, pues también se piensa en hacer un trabajo multidisciplinario con algún psiquiatra que nos permita pues ir asegurando que pues el paciente se va a poder mantener con vida, ¿no? A lo largo del proceso terapéutico. Mm, De igual forma, en el proceso terapéutico se va a buscar crear una alianza, ¿no? Establecer un lugar seguro, ya que, como les digo, las autolesiones no son algo que de repente sea tan fácil para ellos de hablar. Entonces, lo que van a necesitar es un espacio en el que ellos se sientan seguros para hablar de aquello que les avergüenza tanto hacer. Mm. Por ejemplo, en el consultorio es muy usual que el paciente no llega con el motivo de consulta de mi autolesión, no llega con un motivo como me siento mal o me siento triste. Y a medida que se va sintiendo en confianza con mi terapeuta, pues ya les revelo, ¿no? Mi autolesión. Finalmente es como les digo, un secreto que ellos guardan y pues finalmente están esperando el espacio en el que puedan compartir. A nosotros como profesionales eh, esta confianza también nos permite ir identificando factores que desencadenan y mantienen las autolesiones. Estamos realizando un proceso de rehistorización de la vida del paciente y nos va permitiendo entender cuándo se presentaron, por qué se mantuvieron, ¿no? Qué situaciones las detonan, ¿no? Qué les están simbolizando a los pacientes al realizar estos rituales en los que se autolesionan. Y pues más que nada, lo importante tiene que ver con que el paciente puede ir dando cuenta que existen diferentes formas de situarse ante sus emociones que no impliquen autolesionarse. A medida que el paciente va pudiendo hablar de aquello que le duele, aquellas emociones que está experimentando, pues también va generando ciertas fortalezas. Cada vez va encontrando más palabras para poner eh, sí, lo que siente en palabras y no en actos de dolor en el cuerpo. Y pues bueno, en el caso de moral nos esquematiza un poco lo que es el procesamiento emocional, ¿no? Que es de mucha utilidad en situaciones de autolesiones. Él dice que lo más importante es que la persona tenga apertura emocional, es decir, que pueda tener acceso consciente a sus emociones, que quiera sentir, ¿no? Que quiera estar en contacto con ellas. Lo segundo es que pueda prestar atención a esa información emocional, que esté en contacto con sus sentimientos, que se pregunte ante determinadas situaciones cómo me siento, ¿no? ¿Qué me hizo sentir esto? Que acepte las emociones que está sintiendo, es decir, no las minimice, no las niegue. Si se siente así, se siente así, y pues no hay forma de que eso cambie, ¿no? Posteriormente poder ponerle también etiquetas, ¿no? Me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado. Y pues finalmente hacer lo que es el análisis de la emoción, ¿no? Reflexionar qué me está significando, por qué me siento de esa forma en determinada situación. Pues de esta forma moral nos explica, ¿no? Que así podemos ir pensando lo que es eh, el procesamiento emocional. Pues bueno, ya les comenté un poco lo que es el tratamiento en psicoterapia de esta clase de situaciones. Y pues bueno, resalto nada más que el psicoterapeuta debe establecer un vínculo con el paciente con la finalidad de también ir extinguiendo este acto autolesivo. El lugar le va a dar cierta seguridad y va a ir permitiendo que se reconozcan estas emociones.
También el terapeuta va a permitir que se dé cierta contención de aquellas situaciones que a lo mejor el paciente no está sabiendo cómo lidiar, para que finalmente él también pueda irlo simbolizando y poniendo en palabras. Y pues bueno, también algo interesante que a veces se encuentra en el trabajo con esta clase de pacientes es que usualmente la autolesión no es la única conducta autodestructiva que realiza. Eh, Podemos ir encontrando que hay una búsqueda en diferentes situaciones de su vida por sufrir y que van poniendo en riesgo su integridad. Y entonces, ir trabajándolo en terapia permite que también el paciente pueda ir encontrando formas de situarse ante la vida en general. Pues bueno, a manera de conclusión, las conductas de riesgo en los jóvenes, de acuerdo con Breton, este era el libro que les comentaba del... no creo que este es un libro muy importante que es muy padre. Él va hablando acerca de lo que implican las agresiones corporales. Es un análisis pues, social que a mí me pareció muy, muy bueno. Él plantea que las conductas de riesgo en jóvenes a veces se manifiestan como formas de resistencia, formas dolorosas de colocarse en el mundo, de retomar las riendas de sí y de improvisar un sentido para existir. La agresión corporal, la incisión, la quemadura, la laceración, van a mantenerse como una forma de control de sí para quienes sienten que han perdido los medios o sienten que no cuentan con los recursos para mantenerse en el mundo. En este sentido, para los que se autolesionan, va a funcionar como una cuestión de autocuración, ¿no? Por muy raro que suene, esta es la forma en la que muchas veces se interpretan las autolesiones, bueno, van interpretando las autolesiones los pacientes. Finalmente, los cortes se vuelven como un refugio que les permite ir descargando esta tensión y recuperar el aliento. Pero, pues finalmente, la persona interpreta que no tiene otras formas de lidiar con él. Por eso que en el trabajo terapéutico a lo que se apunta es a encontrar otras formas, ¿no? Abrir este panorama y decir, no es la única forma de lidiar con él. Y pues a manera de resumen, las agresiones corporales van a ser gritos lanzados a la carne, a falta de lenguaje. Se va a recurrir al cuerpo a partir de la deficiencia en la palabra y el pensamiento. Y pues lo que no se puede convertir en palabras se va a convertir en sangre y dolor. La herida va a intentar llevar el lenguaje a otro nivel, que va a tener que ver con poder también manifestar el desamparo contra el mundo. El individuo se va a volver contra sí mismo. Y finalmente, es también la herida autoinfligida, va a terminar por ser algo que los lleve a posicionarse de una manera muy específica ante la vida. Y pues bueno, para terminar, una de las formas también de prevenir las autolesiones es hacer visibles las problemáticas. Hay muchas personas que recurren a ellas, entonces por eso es importante empezar a hablar del tema, ¿no? ¿Qué está sucediendo? También esta plática busca ser preventiva para hacer visible la problemática y ayudar a la población a poder identificar que ir al psicólogo no es algo tan horrible de pensar, ¿no? Y pues después de todo esto es importante también plantear que esta no es una conducta inofensiva, que quien se autolesiona nos va a indicar que hay una carencia en el manejo de las emociones y la capacidad para expresarse. Y pues que bueno, los problemas emocionales no los está pudiendo resolver de otra forma más que hacerse daño a sí mismo, ¿no? Esta conducta es precursora del suicidio y otras patologías graves, entonces es por eso importante que hay que darle, eh, pues sí, la importancia necesaria. Y pues bueno, como les comenté ya para finalizar, los profesionales no van a realizar un juicio sobre el paciente y sus estrategias para lidiar con el sufrimiento, sino más bien lo va a ir acompañando para hacerle frente a aquello que va sintiendo. Y pues bueno, por mí sería todo en esta conferencia, no sé qué siga.
Muchísimas gracias, maestra Ana. Bastante, bastante interesante todo lo que comparte, ¿no? Rescato esta frase que mencionó sobre el precio que se paga por mantener la vida, ¿no? Cuando haces esta distinción entre lo suicida y no suicida, ¿no? Me parece una frase muy, muy valiosa. Eh, Cómo a partir de las autolesiones se van gestionando otras cosas y pues también, ¿no? La importancia de la palabra, todo el tiempo, palabrar, nombrar, simbolizar, para poder trabajar y tratar todo esto que nos acaba de compartir. Muy, muy valiosa la información. Y bueno, hay una pregunta de la audiencia. Andrea Rojas menciona, un tema muy importante. Mi pregunta es, ¿qué estrategias sustitutivas y recursos existen para ayudar a las personas que se involucran en las autolesiones no suicidas a gestionar sus emociones y problemas cotidianos de una manera más saludable y constructiva, evitando así que la situación pueda evolucionar hacia trastornos graves, incluyendo el suicidio? Pues creo que es muy, muy atinada la pregunta y pues me parece que mucho venía hablando, ¿no? De esta parte de la regulación emocional, ¿no? O sea, creo que hay una dificultad para poner en palabras las emociones, ¿no? Entonces me parece que hay muchas actividades que de repente nos permiten también, pues ir hablando de cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, la escritura, a veces el arte, ¿no? El teatro, inclusive el empezar a abrirse con amigos, ¿no? Sobre cómo se siente uno, ¿no? ¿Qué le está pasando? Eh, Creo que más que nada esas son las estrategias, ¿no? El buscar estrategias que nos permitan hablar de cómo nos vamos sintiendo en el día a día, ¿no? De cómo vamos atravesando ciertas situaciones de sufrimiento, ¿no? Yo lo que de repente recomiendo mucho a los pacientes en el consultorio tiene que ver justo con esta parte de poder ir escribiendo, ¿no? Sobre todo cuando al inicio hay como una dificultad muy importante para identificar cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Cómo estoy yo procesando ciertas situaciones. Creo que la escritura permite ir armando, ir generando como cierta estructura que nos permite posteriormente darle más sentido a lo que atravesamos, ¿no? Pero un poco esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, maestra. Hay otra pregunta por acá de Armando Camacho que dice, hola, buen día, disculpe, ¿qué estrategias sustitutivas pueden ayudar a las personas a lidiar con el sufrimiento sin recurrir a las autolesiones? Bueno, creo que viene de la mano con lo que mencionaba. No sé si hay algo más que quisiera agregar con esta pregunta de Armando. No sé, o sea, yo creo que también todos vamos a lo largo de la vida haciendo una búsqueda, ¿no? De estrategias para lidiar con nuestras emociones, ¿no? Para algunos va a ser sentido el escribir, para algunos va a ser sentido el baile, ¿no? Para algunos a veces el ejercicio, ¿no? Mucha gente que le ayuda como a lidiar con emociones muy fuertes, el, el hacer, no sé, box, ¿no? O hacer abdominales, ¿no? O sea, creo que finalmente son estrategias que vamos buscando, ¿no? O sea, que yo les mencionaba, ¿no? Que lo más importante tiene que ver con esto que les hablaba de la regulación emocional, ¿no? El ir empezando también a familiarizarnos con el cómo me siento yo, ¿no? Irnos haciendo como estas preguntas en el día a día, ¿no? Esta frase que de repente nos critican tanto a los psicólogos, ¿no? Y con eso cómo te sientes, ¿no? El a veces también poderlo incorporar a nuestro día a día, pues es una forma también sustitutiva pues sí, de no lesionarse. Totalmente, ¿no? Ir dándole ese lugar a lo que vamos sintiendo, que suena sencillo, pero la realidad es que es bastante, bastante difícil y poderlo incorporar, como bien dice,
podría ser una gran diferencia. Bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas por parte de la audiencia. Agradecerle, maestra Ana, por todo lo que nos compartió, bastante valioso, ¿no? La historia, la parte preventiva, poder discriminar qué es una autolesión con fines suicidas y la que no es con fines suicidas, y que por supuesto todo esto puede tener una vía de tratamiento para poder simbolizar todo esto que le ocurre a la persona. Le agradecemos muchísimo y agradezco también a la Facultad de Ciencias, a la Comisión de Equidad, por darnos este espacio y poder promover estos temas tan importantes y valiosos, en este caso de las autolesiones. Y bueno, me adelanto un poquito para compartirles que nuestra última ponencia del año como parte de la Jornada Anual de Salud Mental será sobre primeros auxilios psicológicos. Ya les estaremos hablando un poquito más con mayores detalles de fechas, horarios y demás, pero bueno, ya un poco, ya ha sido un año de trabajo arduo en donde hemos compartido diferentes temas y pues cerrar con esta jornada con un tema también bastante importante que son los primeros auxilios psicológicos. Pues muchísimas gracias, maestra Ana, muchas gracias a la audiencia y nos estamos viendo pronto.